Muchísimas gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos a Alan Hipólito Juárez. Él va a hacernos el favor de presentarse en un momento. Bueno, el tema de hoy es acerca de el medicamento. Más allá de las píldoras, eh, a- en- eh, entendiendo la salud mental. Por favor, Alan, corrígeme, los nombres se me están escapando de la cabeza, que además es un título muy interesante. Platícanos un poco acerca de ti, Hipólito, y de el tema, del título y el tema que nos traes hoy. Hipólito, creo que estás hablando y tu micrófono está silenciado. Disculpen, Excelente. ¿ya me escuchan? Sí. Excelente. Pues bueno, el título de este webinar es Más allá de las píldoras, entendimiento de la psicofarmacología para la salud mental. Y pues bueno, me presento. Muchas gracias, Ritka, también por la presentación y por la oportunidad también de compartir pues esta parte de la información que a mí en lo personal me hubiera encantado haber recibido hasta cierto punto de un tercero, ya que les platico un poco de mí. Eh, Nombre completo, Alan Hipólito Juárez Solano. Soy maestro en ciencias farmacobiológicas por la Facultad de Ciencias Químicas de la UASLP. Y lo primero que menciono cuando hablo en cuestiones académicas es de que no soy químico, no soy biólogo, soy psicólogo. ¿Okay? Soy de formación en psicología, sin embargo también ya he estudiado el campo de química y biología, toda esta parte de la ciencia básica. ¿Qué es la ciencia básica o ciencia fundamental? Es esta parte de la ciencia que nos explica cómo se desarrollan los fenómenos naturales. ¿Ok? Cuando encontramos, o cuando se escucha la palabra farmacología, lo primero que me dicen, como que se cree psiquiatra. Y vamos a empezar con esta parte, ¿les parece bien? Introductoria, de la diferencia entre la farmacología y la psiquiatría. En primera, la farmacología es una ciencia básica, como mencioné, que estudia los productos farmacológicos, cómo las moléculas interaccionan con nuestro organismo y la función que éstas pueden tener. No necesariamente tiene que ser un medicamento como paracetamol, diclofenaco y demás. Diferentes tipos de moléculas y cómo interaccionan en nuestro cuerpo y el efecto que éstas tienen es lo que estudia la farmacología. Muy diferente a lo que se le conoce como la psiquiatría, que es una rama de la medicina, una especialidad que trabaja principalmente con el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades mentales. Si se nota la diferencia, uno forma parte de la ciencia como tal y otra es una especialidad clínica. ¿Ok? Si bien la psiquiatría obviamente se apoya de la farmacología, a final de cuentas solo es una herramienta que utiliza la psiquiatría, ya que muchas veces se ha pensado, y me gustaría también derribar ese estereotipo, de que los psiquiatras únicamente recetan, y no. Los psiquiatras también tienen conocimiento sobre estos procesos psicológicos y sociales también, ya que incluso algunos que yo conozco también manejan cierto tipo de terapia para tratar estas enfermedades. Sin embargo, muchas veces se sataniza el hecho, el uso de fármacos y ir al psiquiatra. Se dice que ir al psiquiatra básicamente es estar totalmente desquiciado, cuando no. En realidad, el psiquiatra toma en cuenta diferentes tipos de factores sociales y biológicos. ¿Ok? Una vez ya mencionada esta parte de la diferencia entre farmacología y psiquiatría, vamos a ver lo que es la psicofarmacología, que en este caso es una rama de la farmacología que va más con el uso de medicamentos, investiga el uso de medicamentos, pero en este caso para trastornos mentales, específicamente utilizando como objetivo al sistema nervioso central. Aunque esta definición en realidad yo estoy seguro que en algún momento va a cambiar, ya que se ha observado que diferentes sistemas, incluyendo el inmunológico y el digestivo, interaccionan y nos ayudan precisamente al desarrollo correcto y al correcto funcionamiento del sistema nervioso. Y también cómo estos procesos psicológicos que se desarrollan en el sistema nervioso, como lo son el estado de ánimo y el comportamiento.
A mí, desde la licenciatura, me llamó la atención cómo diferentes tipos de moléculas pueden alterar el comportamiento de una persona, ¿ok? Desde un cierto tipo de fármaco o incluso algún tipo de bacteria o algún tipo de xenobiótico tóxico, ¿ok? Porque incluso muchos ejemplos se pueden hablar de esto. Y antes de iniciar ya también con contenido un poco más profundo, me gustaría mencionar que pues esto, lo que estoy mencionando ahora, pues al final de cuentas solo es como que un granito de arena de toda una rama de la biología, de toda rama de la química, ¿ok? Que pues ha tomado bastante tiempo desarrollar y que incluso temas que estoy abordando ahorita le tomaron toda la vida a una persona, A ¿ok? mí, La vida de investigadores. ¿Me escuchan bien? sí, sí, Alan. Ok. La vida de investigadores se van en cualquiera de estas diapositivas, ¿ok? Para que quede claro precisamente. A mí Y, me gustaría, perdón, Alan, me voy a meter aquí porque me parece importante puntualizar que este webinar y la información vertida en él es meramente informativa. No estamos diciendo que después de que lo vean o después de que tomen el curso, que más adelante les vamos a hablar de nuestro querido compañero Hipólito, no autoriza ni al uso del medicamento ni a la persona la capacita para medicar. Un psicólogo puede medicar, por ahí me van a brincar dos, tres psicólogos que medican, pero ningún psicólogo puede medicar y parte de este trabajo que estamos haciendo es justamente informar, pues para evitar caer en esos errores que pueden darse ya sea por ignorancia o por mera necedad de meterse en un campo en el cual no se tiene un conocimiento profundo y desde el cual se puede dañar mucho a la gente. Entonces, discúlpame, Alan. no, de hecho, me robaste las palabras. Antes que nada, muchas gracias, Ritka, porque también hacer esta aclaración. De hecho, precisamente algo que iba a mencionar es de que, como menciona Ritka, no, los psicólogos efectivamente no pueden recetar. Yo creo que incluso ya hay algo que he mencionado también con mi asesora, algo que también me voy a mencionar. Bueno, terminé la maestría y actualmente estoy estudiando el doctorado, ya en 2 años, por fin, este, desarrollo de personaje que menciono yo, ya veo más factible, hasta cierto punto, diseñar ciertos tipos de fármacos que recetar. Y todos los psicólogos, yo veo más factible que un psicólogo diseñe, de verdad, diseñe algún fármaco con las nuevas tecnologías que en el curso también les voy a hablar de cierto tipo de tecnologías nuevas. Diseñe que pueda recetar. Para recetar únicamente, como mencionaba Ripka, es el psiquiatra. En algunos casos, cuando esto, por cuestiones meramente necesidades, puede ser un médico general, sin embargo, eso también ya es con mucho, mucho cuidado y en otro contexto totalmente distinto. ¿Okay? Pero bueno, ahora sí. La psiquiatría, la diferencia entre psicofarmacología, que precisamente pues es esta parte también que debemos aclarar muy bien, que la psiquiatría, como mencioné, se ocupa de los trastornos mentales de manera integral. Sin embargo, pues aquí la psicofarmacología se enfoca específicamente a cómo estas moléculas, medicamentos, drogas, que la definición también es algo ambigua, que también después se las explico un poco más, y su relación con la clínica, que en este caso sería pues el tratamiento de estas enfermedades, de estos trastornos mentales. ¿Okay? Ahora sí, vamos a empezar a hablar un poquito ya de lo que es la farmacología de manera muy sencilla. En este caso, bueno, todos hemos escuchado que la farmacología y la psicología deben de llevarse de la mano. Sin embargo, pues muchas veces esto no se lleva a cabo. Yo he visto, tristemente, bueno, escuchado psicólogos que mencionan que los fármacos no funcionan. Eso en lo personal a mí me causa, además de enojo, si soy sincero, algo de tristeza, ¿ok? Y es un aspecto que en realidad todos deberíamos de conocer, aunque sea un poco. ¿Por qué? Muchos de aquí, seguramente psicólogos de la clínica o de otra área, a final de cuentas, les llamará la atención los siguientes datos que les voy a mencionar. El 64.3% de los pacientes psicológicos que van a un tratamiento psicológico, independientemente del enfoque, reciben algún tipo de medicamento. ¿Ok? Ustedes dirán, pues ¿de qué sirve?
si solo el 55% de los psicofármacos tienen un efecto terapéutico contundente, es decir, que de verdad se dan de alta. Aquí van a decir todos, no, los medicamentos no funcionan y demás, es mejor la psicoterapia. Pues déjenme decirles algo, solo el 52% del tratamiento psicoterapéutico tiene una tasa de, bueno, una dan de alta a los pacientes de manera adecuada. Sin embargo, aquí llega la parte interesante. Cuando se combinan ambos, se llega al 85%. ¿Ok? Este es un estudio que se realizó en Buenos Aires sobre la combinación de este tipo de tratamientos psicofarmacológicos y psicoterapia, pero aquí lleva algo muy importante. En primera, aunque sean de Buenos Aires, quizá alguno de aquí sea de Buenos Aires, estos datos se pueden aplicar a diferente población latinoamericana. ¿Ok? Y segunda, uno de los objetivos, y aquí hago énfasis, en la terapia, dependiendo del enfoque, pero normalmente llevan diferentes tipos de objetivos, fue la adherencia al tratamiento. ¿Ok? ¿Y esto a qué se debe? ¿Ok? Bueno, antes que nada, tratamiento tanto psicofarmacológico como psicológico. ¿Ok? No se toman muchas veces las precauciones necesarias para el uso de fármacos. ¿Ok? Muchas veces, como mencionaba precisamente Ripka, el uso de este tipo de fármacos viene acompañado de algo de ignorancia por parte de, no del psiquiatra, sino precisamente del psicólogo, que menciona, no, es que si te está haciendo mal, déjalo, si no te sientes cómodo con él, déjalo, cuando en realidad hay diferentes factores. No es una pastilla mágica, y es algo que siempre digo, que te la tomas y mágicamente eres feliz. No, es toda una ciencia que, como mencioné, personas han dedicado su vida a estudiar una molécula, ¿ok? Y por eso mismo se deben de tomar diferentes consideraciones, dentro de las cuales precisamente voy a mencionar algunos. La dieta, el peso, el estrés, la genética. Los que hayan metido a un par de webinars que ya he dado, pues la microbiota también es un tema que muchos ya los tengo hartos, pero bueno, tema que me gusta. Alteran el funcionamiento del fármaco y por lo mismo no se llega al correcto, al dar de alta al paciente, simplemente porque el medicamento no funciona, no está en las condiciones óptimas. ¿Ok? Ahora sí ya, vamos a empezar a hablar de la farmacología y como una ciencia se divide en diferentes áreas. La primera, la farmacodinamia. ¿Qué es la farmacodinamia? Voy a explicar pequeños ejemplos muy sencillos, ya hasta cierto punto ya masticados, y se los voy a mencionar. Sin embargo, pues mencioné, para poder hablar un poquito más de esto, más profundo, sí se necesita entender, estudiar todo esto. ¿Okay? La farmacodinamia estudia y analiza los efectos de un fármaco en la persona. ¿Ok? Cómo esta molécula funciona en nuestro cuerpo para desear el efecto que se quiere, ¿ok? Los antidepresivos, los ansiolíticos, los hipnóticos, los antibióticos, porque es de farmacología, no de psicofarmacología primero, ¿ok? Todos este tipo de targets o blancos terapéuticos, como también se mencionan, es lo que estudia la farmacodinamia, entre los cuales vamos a observar el aumento de moléculas endógenas, como algunos recordarán, los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Esas moléculas que producen nuestro cuerpo de manera natural, endógena, y sirven para comunicar a nuestro sistema nervioso. Y son responsables directos de diferentes funciones, entre las cuales destaca el pensamiento y las emociones. ¿Okay? También, otra manera en la que estos fármacos funcionan es por el bloqueo de receptores, que son los receptores, son lugares de la célula en donde se comunican precisamente estos neurotransmisores. También la regulación de genes específicos, también hay fármacos que tienen como blanco terapéutico esto. Y por supuesto, cambios en el ambiente extracelular. ¿A qué me refiero con esto? Hay fármacos que no interactúan tal cual con nuestras propias células, pero cambian ciertas cuestiones, digamos, como el ambiente extracelular fuera de la célula, como lo son los antibióticos, por ejemplo. Muchos antibióticos, no todos, no interaccionan en nosotros tal cual, sino crean un ambiente agresivo para diferentes tipos de bacterias patógenas. Otro ejemplo de esto son ¿cómo se llaman? Los anticonceptivos, que crean, obviamente, un ambiente agresivo para espermatozoides o dependiendo, obviamente hay distintos, dependiendo de diferentes tipos de blancos terapéuticos. ¿Ok?
Esa es farmacodinámica. Mientras la farmacocinética se puede mencionar que es como lo opuesto, estudia cómo nuestro cuerpo reacciona a los fármacos, ¿ok? La molécula hace el efecto farmacodinámica, pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Ok? ¿Cómo nuestro cuerpo modifica al fármaco? ¿Ok? Y bueno, aquí lo más común en la manera en la que se explica esta farmacocinética, hay una materia mucho que quizás algunos llevaron, algunos no, que se llama etimologías o letras grecolatinas. A mí me gustaba mucho. Ya no la llevan en muchas preparatorias, pero bueno. ¿Por qué digo esto? Farmacocinética viene fármaco y cinética. Cinética significa movimiento en latín. ¿Okay? Bueno, variantes obviamente. Entonces, ¿cómo se mueve el fármaco? Básicamente, esa materia te explicaba cómo funcionaba, cómo eran las palabras, y simplemente al verlas ya podías hacer a final de cuentas qué significaba. ¿Sí? Y la farmacocinética se explica de esta manera. Lambde, ¿ok? Lambde es una combinación de las diferentes letras que significan liberación, que nos dice cómo se presenta en fármaco. Digamos, muchos han escuchado de jarabes, de parches, de pastillas, de que pastillas que se ponen en la boca. Existen muchas formas en las que esta molécula, que el fármaco, puede llegar a nuestro organismo. Esa es la liberación. La absorción hace referencia a cómo este organismo ya entra a nuestro cuerpo. ¿Ok? Después está la metabolización, que muchas veces nuestro cuerpo lo que hace es que transforma ese tipo de fármacos. Muchas veces eso, bueno, no empeora, pero es un, digamos, paso, limita el funcionamiento del fármaco, porque nuestro cuerpo al transformarlo ya no es el mismo. ¿Ok? Entonces nuestro cuerpo pues tiene menos fármaco, elimina el fármaco antes de que haga el efecto. Pero muchas veces esto está a nuestro favor, porque nuestro cuerpo también modifica este fármaco y ya los investigadores desarrollaron maneras en que eso beneficie a la persona. ¿Ok? Y bueno, más adelante lo vemos. Y la distribución hace referencia básicamente a cómo este fármaco llega a todo nuestro cuerpo o llega a la parte que nos interesa, que en este caso, el sistema nervioso central. Y por último, la excreción o eliminación, que es como este fármaco se elimina de nuestro cuerpo. ¿Ok? De manera muy sencilla, pero vamos a explicar las consideraciones. Ahora sí que ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? Yo soy psicólogo, no voy a estar dándole fármacos a los pacientes, esto no me importa. Ok, está bien, pero sí les importa lo que sigue, que son consideraciones que el psicólogo debe de tener para que el fármaco funcione correctamente sin tocar en lo más mínimo el ámbito del psiquiatra. ¿Ok? Recuerdan lo que mencioné de la absorción, cómo el fármaco ingresa a nuestro cuerpo, ¿ok? Y se distribuye también, que van de la mano. Bueno, la molécula puede ser diazepam, alprazolam, venlafaxina, dulaxetina, muchos fármacos están diseñados para absorberse en ciertas regiones de nuestro cuerpo. ¿Ok? Muchas veces es en el intestino. Sin embargo, también podemos ver en el caso, por ejemplo, de duloxetina, que hay una presentación que se pone debajo de la boca. ¿Ok? Porque se absorbe mejor debajo de la boca, que es sublingual. ¿Ok? Algunos también que no han tomado psicofármacos conocerán el ketorolaco sublingual. ¿Ok? Precisamente, se absorbe mejor de esa manera. Sin embargo, diferentes factores, como lo es el estrés, la ingesta de bebidas o la polifarmacia, que es básicamente cuando se toman diferentes medicamentos, afectan la absorción del paciente de este medicamento. Lo que hace que no se absorba. Y muchos aquí para esta parte precisamente. Bueno, quizá también haya un enfermero químico por aquí. Lo primero, y me atrevo a decir porque experiencia que trabajé en una clínica por un tiempo, lo primero que dice el paciente cuando recibe un tratamiento, ¿puedo tomar? Así, tal cual. Puedo tomar un alcohol, cerveza, lo que sea. ¿Okay? Y muchas veces es el trabajo del psicólogo mencionarle que no. Pero no solo no tomes, porque muchas veces eso crea una limitante. Decirle que no a una persona, a final de cuentas, no se lo va a prohibir. ¿Ok? No, si quiere lo hace, si quiere no. Pero se le debe de explicar por qué no.
¿ok? Cuando toma algún tipo de alcohol, de presentación del alcohol, ¿qué va a pasar? No se absorbe correctamente y es como si no se lo hubiera tomado, ¿ok? Y eso limita precisamente el funcionamiento. Esa es la primera consideración. Y aquí algo que debe de hacer el psicólogo es la psicoeducación. Decirle precisamente, no solo también al paciente, sino también a la familia, que no se debe de realizar ese tipo de conductas. ¿Okay? Cuando tomamos algún tipo de antibiótico o algún tipo de medicamento contra el dolor y demás, normalmente no se toman la bebida. Y se sabe claro porque si tomas alcohol con esa bebida, lo que va a hacer es de que te va a regresar el dolor. Entonces, ¿por qué no hacemos lo mismo en una situación psicológica? ¿Okay? Cuando nos sentimos mal, sabemos que debemos de cuidarnos más y eso involucra cuidarnos del estrés, del alcohol y de la polifarmacia. ¿Okay? Otra consideración que igual debemos tomar en cuenta es de que, como mencioné, ese medicamento no es mágico, es una molécula que tiene diferentes tipos de estudios. Y el peso de una persona también puede influir. ¿Okay? Yo me voy a poner de ejemplo, yo mido 1,76 y peso poco más de 80 kilos. No es lo mismo que yo me tome cierta pastilla que mi esposa mide 1,50 y pesa menos de 50 kilos. ¿Ok? Aquí voy a hacer una relación interesante. Tenemos estas tres diferentes personas. E imaginemos que esas tres personas tomaron cualquier fármaco XY, no importa, 100 miligramos. ¿Ok? Si dividiéramos los 100 miligramos entre el peso de la persona, la concentración del fármaco sería distinta. La persona más grande tendría una menor concentración del fármaco y la persona más chica tuviera una concentración mayor. ¿Ok? ¿Y eso qué tiene que ver? Pues bueno, como mencioné, esos fármacos no son mágicos y tienen algo que se llama efecto terapéutico, campana terapéutica. Cuando la concentración de ese fármaco en nuestro cuerpo es muy baja, simplemente no tiene el efecto necesario. No funciona, simplemente porque no es suficiente. Si ustedes comieran solo 2 uvas al día, ¿se sentirían satisfechos? Lo mismo pasa precisamente con el fármaco. Simplemente no es suficiente y no se genera este efecto. Está esta campana, que es el efecto terapéutico, que es la concentración óptima de este fármaco, independientemente si se absorbió o no, que en este caso es lo que mencionaba del alcohol y demás, ¿verdad? Pero también hay otra parte, que es el efecto tóxico. Un químico ya hace algunos siglos, Paracelso, mencionó que toda molécula es tóxica dependiendo de la concentración. ¿Okay? Y eso pasa también con los fármacos. Son tóxicos dependiendo de la concentración. Y cuando hay una mayor concentración, más de la necesaria, se vuelve tóxico. Esto, cabe señalar, lo tiene que revisar muy bien el psiquiatra. Sin embargo, también se puede apoyar en el aspecto que las citas en el psiquiatra son cierto tiempo. El psicólogo tiene la facilidad de que sean más cortas. Cuando tenga citas al psicólogo o cuando ya solo esté hasta cierto punto en una remisión, por así mencionarlo, de apoyo psiquiátrico y ve que subió de peso y el fármaco no funciona, también es responsabilidad del psicólogo mencionar, ¿sabes qué? Creo que ahora, en estos momentos, por X, Y razón, porque bajaste, porque subiste mucho de peso y te sientes mal con el medicamento, debes de ir con el psiquiatra para que te ajuste, para que se titule ese fármaco. ¿Ok? Y una vez más, eso muchas veces no se lleva a cabo por desconocimiento de todo esto. Este es otro ejemplo que yo lo considero también pues muy práctico y que podemos aprender mucho de él. Otro, la verdad me da un poco de coraje, pero bueno, es el más clásico, pero yo tuve también, di clases en varias universidades, ¿ya? Y una alumna me mencionó una parte triste sobre esto, que también contaré después. Conocemos estos fármacos, creo, clonazepam, diazepam y el alprazolam. Forman parte de una familia de fármacos conocidas como benzodiazepinas. Luego también, dependiendo de su función, ansiolíticos o hipnóticos. Este tipo de fármacos sirven para controlar la ansiedad. Que cabe señalar, la ansiedad en realidad es buena. ¿Por qué? La ansiedad en realidad nos da energía, nos libera una hormona que se llama cortisol, que nos da energía para pelear o para huir. Cuando ustedes se sienten enojados, sienten a veces como sangre corriendo por sus venas, y eso es específicamente para pelear o para huir. ¿Ok? El problema es que una persona con ansiedad
aprieta mucho ese botón y lo aprieta hasta cierto punto por una situación no, a ver, no desafiante para él, ¿ok? Entonces puede tener un ataque de ansiedad de la nada y puede tener esa descarga de energía, de cortisol, sin tener que huir o sin tener que pelear. Los que hayan visto a una persona con un ataque de ansiedad ya se habrán dado cuenta de eso. Hiperventila, se pone roja, llora muchas veces, efectivamente, porque es una reacción biológica de nuestro cuerpo para estas situaciones aversivas. El funcionamiento de estos fármacos, no voy a indagar mucho en esto, los que llevaron el curso de neurología, fue algo que estuvimos viendo, que estos fármacos lo que hacen es inhibir a las neuronas, ¿ok? Nuestras neuronas, células del sistema nervioso central, funcionan como una pila, ¿ok? Polo negativo, polo positivo. Ya voy a repetir la clase, pero no. No voy a entrar mucho en detalle, pero estos impulsos eléctricos hacen que las células se comuniquen. Las personas con ansiedad se comunican muy rápido con estas porque la liberación de cortisol y demás pues es muy rápida. Pero lo que hace en estas moléculas es de que ingresan un ion, que es una partícula cargada eléctricamente, negativa en este caso. Hace que el cloro entre a la neurona, lo que nos inhibe. ¿Ok? Esto nos inhibe y ¿qué pasa? Nos ayuda a dormir, nos ayuda a controlar la ansiedad. En realidad hasta es algo placentero hasta cierto punto. ¿Ok? Interaccionan con un receptor que se llama GABA-A. ¿Ok? Pero, bueno, esto desafortunadamente hay un concepto en farmacología que se llama sinergia. Es muy bueno. Han escuchado de repente fármacos que digan que ketorolaco con paracetamol, tramadol con tal cosa. Y se darán cuenta que viene en menores concentraciones que la presentación inicial. La sinergia nos dice que la combinación de un fármaco, bueno, la combinación de dos diferentes aspectos, nos ayuda o es un resultado mayor que el contenido individual. ¿Okay? Para eso se mezclan los fármacos. Si mezclas tal fármaco con tal, evitas los efectos secundarios que va a tener el fármaco en una mayor concentración, el efecto tóxico, precisamente. ¿Ok? Entonces, es bueno en realidad, es algo que nos ha ayudado mucho en el campo de la medicina y en el campo de la clínica. Sin embargo, a veces ese efecto sinérgico puede jugar a nuestra contra. ¿Por qué? ¿Alguien reconoce esta molécula? Esta molécula se llama etanol. ¿Ok? Bueno, quizá no lo reconozcan así, pero ahora sí, ¿verdad? Es lo que tienen las bebidas alcohólicas. Ya vi un par de ahí riéndose. Pero bueno, estas bebidas alcohólicas contienen etanol y el etanol también interacciona con este receptor, es decir, también permite el paso de cloro al igual que estos fármacos. Eh, Eso sí normalmente se menciona con el psiquiatra y demás, pero también hay que tomar en cuenta que al mejor cocinero también se le quema la sopa. Y el uso de benzodiazepinas con alcohol puede ser mortal, porque cuando se combinan crean la sinergia tan alta que se puede llegar a una depresión respiratoria. Literal, nuestro sistema respiratorio puede dejar de funcionar. ¿Ok? Entonces, desafortunadamente, pues sí he tenido un par de conocidos que dicen, no, me tomo una cerveza con esto. Y yo, ay. Aparte que esto, tomen en cuenta que si esto lo hiciera una persona con muy bajo peso y muy pequeña, aumentaría también el efecto. ¿Ok? Entonces, es algo muy delicado y que se debe manejar con la yema de los dedos. ¿Ok? El uso de benzodiazepinas con alcohol es una combinación que puede ser mortal. ¿Ok? Y una vez más, es el trabajo del psicólogo poder darle estas herramientas al paciente y a la familia del paciente para poder llevar a cabo un correcto tratamiento. ¿Ok? Muchas veces decimos en la cena familiar, cenas de Año Nuevo, una cervecita no va a hacer nada. Pues una cervecita con diazepinas te puede causar la muerte. Entonces, ¿ok? Mira. Otro, yo creo que es el más clásico y aquí sí, incluso algunos ya lo han de saber y demás, pero va también el tiempo en el que el fármaco hace efecto en nuestro organismo. Como mencionaba, una vez más, y no me voy a cansar de repetirlo, no es esta pastillita que nos la tomamos y somos felices. No, no, no. En el caso de los antidepresivos, de algunos, en este caso de los IRS, innovadores selectivos de la recaptación de serotonina,
lo que son los más seguros que hay. También hay otros fármacos que tal vez eran mejores en el aspecto terapéutico, pero tienen muchos efectos secundarios. La parte buena con estos fármacos es que son muy seguros, ¿ok? Los más seguros del mercado. Y el problema con estos fármacos es de que tardan de 3 a 6 semanas para hacer efecto, ¿ok? Incluso puede ser más, también dependiendo si el paciente toma, hace ejercicio, niveles de estrés y demás. ¿Cómo funciona antes que nada? Lo que hacen es que en la depresión hay una disminución de neurotransmisores, que también yo ahí discuto algo, pero bueno. Esta disminución de neurotransmisores se combate precisamente bloqueando la manera en la que este neurotransmisor se recapta, se recicla. La célula es floja normalmente, no produce mucho neurotransmisor. Produce, lo libera, hace el efecto y lo recaptura, porque es más económico hacer lo que está produciendo a cada rato. ¿Ok? Entonces, lo que hacen estos fármacos es que bloquean esa recaptación, aumentando la concentración del neurotransmisor. ¿Qué pasa? Pues esto tarda y puede ser hasta 8 semanas que tardan en hacer efecto. En ese tiempo, quizá el psicólogo no lo sabía, llega el paciente y puede decir, no, es que me siento mal, el fármaco me está empeorando, porque es normal que un fármaco las primeras veces que lo tomes te cause un malestar. ¿Sí? Y no es porque no funcione, es porque estás ingresando un xenobiótico a nuestro cuerpo. Puedes tener alteraciones en el intestino, puedes tener muchos otros tipos de cosas. ¿Ok? Entonces al psicólogo se le puede hacer fácil, y es una falta de ética total, decirle que no se lo tome. Pero no, tarda aproximadamente de 6 a 8 semanas y eso es en condiciones óptimas. Podría, por alguna vez que se lo dejó de tomar, podría tardar más. Entonces, una vez más, el trabajo del psicólogo aquí es mencionarle el funcionamiento correcto del fármaco y cómo y en cuánto tiempo se va a sentir mejor. Y tal vez sí monitorear si está funcionando o no, pero no sin saber cómo funciona. Hablar de la ignorancia solo puede traer cosas malas. ¿Ok? Pero bueno, y por último, ya también mencionar esta parte de las diferentes etiologías de las enfermedades. Esta, bueno, siempre uso esta palabra porque me la pegó mi asesora, antropocéntrico, que básicamente nos creemos el centro del universo, los humanos, ¿ok? Y eso mismo nos hace creer que las enfermedades mentales solo ocurren por una manera. Es una manera muy simple de ver las cosas, cuando en realidad en la biología nada es por una sola razón específica. Es muy raro que eso suceda. Puede verse por diferentes causas. Y en el caso de la depresión o de enfermedades mentales, existen múltiples etiologías que pueden desencadenar una misma patología, siendo el caso, por ejemplo, de depresión, que puede deberse a una disminución de los neurotransmisores, ya mencioné, moléculas endógenas que ayudan a comunicar a nuestro sistema nervioso. Alteraciones genéticas. Hay personas que simplemente tienen un fenotipo, expresan un fenotipo distinto, un fenotipo depresivo, por así mencionarlo, ya que su expresión génica es distinta. No tiene los mismos receptores, las enzimas, las proteínas que sintetizan la serotonina o a la dopamina o a diferentes neurotransmisores. Otra cuestión importante que destacar aquí es la hiperactividad del eje, bueno, también lo voy a mencionar en el curso, eje hipotalámico pituitario adrenal, que es el eje que se encarga de la liberación de cortisol, esta hormona del estrés. El exceso de estrés puede causar depresión. Una persona con altos niveles de cortisol tiende a tener conductas depresivas. Por ejemplo, los estudiantes de carrera, bueno, de la universidad, normalmente están acostumbrados precisamente, y algo que hablaba antes de iniciar esto con Repe, están presionados por el trabajo, por el estudio, por la familia, por la pareja, por diferentes situaciones, y eso puede generar precisamente el fenotipo depresivo, un trastorno depresivo. Aquí, nada más por mencionar, que es algo que me encanta hablar de la microbiota intestinal y del sistema inmunológico. Diferentes, ¿recuerdan lo que les mencioné? De las moléculas que alteran nuestro comportamiento. Pues no solo son moléculas como los fármacos, también moléculas que expresan cierto tipo de bacterias, se ha visto que están directamente relacionadas con la depresión. Y ese es solo un ejemplo. También existen agentes infecciosos como virus,
que están involucrados directamente con la presencia de diferentes enfermedades, como la esquizofrenia, la epilepsia, incluso malformaciones ya en el sistema nervioso. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Todas estas diferentes situaciones pueden desencadenar a una misma patología. ¿Ok? Y muchas veces el fármaco solo atiende una de ellas. Entonces, mencionar que esta pastilla va a curar diferentes etiologías, pues es algo muy simplista, muy antropocéntrico, precisamente. ¿Ok? Y aquí ya voy con la última parte que también va directamente relacionada con los psicólogos. ¿Cuál sería también una función importante del psicólogo aquí? Hay un concepto que se llama indefensión aprendida, que como menciona aquí, es una condición por la cual una persona se inhibe ante situaciones dolorosas. Cuando las acciones para evitar este tipo de función de aversiones son inútiles. ¿Ok? Quizá aquí han pasado, o yo creo que muchos o todos, hemos pasado por un proceso difícil que parece no tener solución. Voy a explicar un poco también de lo que yo trabajé en la maestría. A los ratoncitos, para medir las conductas depresivas, para cuantificarlas, se les sujeta de la cola y se les pone aquí como la imagen en un pedestal. Al ratón obviamente no le gusta estar así. Y lucha y lucha y lucha, pero no puede. No puede simplemente quitarse de ahí. Llega un punto en el que el ratón se deja de estar ahí. Aunque tenga energías para hacerlo, para seguir peleando, no lo va a hacer. Porque el esfuerzo que está haciendo se da cuenta que no tiene resultados. Lo mismo pasa por otra prueba que se llama nado forzado. Pones al ratón o la rata en un tanque de agua y va nadando, pero llega un punto en el que aún tiene energía, pero se deja ahogar. Simplemente porque ya desarrolló pasividad a este estímulo aversivo. Ahora, ¿por qué esto nos importa? Si dirán, son modelos preclínicos, modelos animales, no son humanos. Yo trabajo con humanos. Ok, pues nosotros somos la rata, nosotros somos el ratón y nuestro contexto es el tanque de agua. ¿Ok? Muchas veces el contexto nos hace precisamente tener este tipo de pasividad al estímulo aversivo. Quizá deudas, problemas con hijos, con pareja, con todo, nos hace generar este tipo de pasividad, lo que se puede traducir en mayor nivel de cortisol y posteriormente las conductas depresivas. La función aquí también del psicólogo es, a final de cuentas, hacer una evaluación del diferente contexto. El contexto no lo puede modificar una pastilla, ¿ok? Pero sí lo podemos modificar nosotros. Tal vez el contexto tal cual no, pero podemos modificar cómo la persona interpreta ese tipo de contextos, ¿ok? Y, por supuesto, las conductas depresivas, bueno, más bien los tratamientos antidepresivos, ya sean farmacológicos o psicofarmacológicos, tienden a disminuir esta pasividad. Nada más por último, otro ejemplo de esto, y yo me he dado cuenta, no solo como psicólogo, sino como humano o estudiante, en la primaria y demás, cómo detectabas a los niños que tenían depresión. Cuando les hacían bullying, ya no reaccionaban al estímulo. Se quedaban ahí quietos sin hacer nada. ¿Ok? Entonces, estos modelos preclínicos, que si bien muchos han dicho, es que no son humanos, no son ratoncitos, es efectivamente un modelo que nos ayuda a entender también las conductas humanas. Y bueno, la verdad, me fue un poquito rápido, pero pues por el momento solo les di una pequeña probadita, al final de cuentas, un poquito de lo que es este tratamiento, de lo que es la psicofarmacología, en este caso en el funcionamiento del sistema nervioso y también para los psicólogos. ¿Por qué? Porque yo ya también estoy dando una materia de psicofarmacología en una universidad. Sin embargo, a mí, en mi tiempo, que tampoco fue hace mucho, nunca me dieron una clase de psicofarmacología. Y yo creo que muchos no tuvimos una clase. Y aún así, la clase muchas veces solo se enfoca a cómo funciona el fármaco y no se enfoca a el papel del psicólogo en la farmacología. ¿Okay? Entender esto, yo considero que nos puede ayudar mucho para obtener un mejor desempeño. Si bien no podemos recetar, lo que sí podemos hacer es saber y teniendo en cuenta este conocimiento, nuestro desempeño sea mejor. No descarto en lo más mínimo que ustedes
y otras personas tengan un correcto uso de su profesión y quizá no han ocupado este conocimiento. Pero lo que también estoy seguro es de que su desempeño hubiera sido un poco mejor tal vez, les hubiera servido más tener estos para cierto tipo de pacientes que estuvieran con la medicación. ¿Okay? Y pues bueno, eso fue todo por mi parte. También los invito cordialmente a grupo de WhatsApp en el cual yo subo diferentes tipos de artículos y compartimos información, no solo yo, todos están invitados. La única regla, la menciono de una vez, es de que todo está abierto a debate y de preferencia con evidencias, obviamente, científicas. ¿Ok? Y bueno, también comparto la información del curso de farmacología para psicólogos también dentro del ámbito del marco escolar, que también es un aspecto importante que la farmacología, bueno, más bien la psicología ha descuidado. Muchos niños también van tratados con metilfenidato o con incluso antidepresivos y ansiolíticos hasta cierto punto, también se ha visto. Entonces, es algo que no se ha tomado en cuenta y yo creo que es bastante necesario abordarlo. Este curso será del 31 de marzo al 27 de abril, en el siguiente horario, de 10 a 12 horas, hora de Ciudad de México. Y bueno, además de esto, pues vamos a abrir, si te parece bien, Ripka, unos 15, 20 minutos. De preguntas y respuestas. Sí, a mí me gustaría señalar que este curso, bueno, estas fechas, lo confieso, es mi error, están desactualizadas. Los días, las clases de Hipólito van a ser de los días sábados, entonces este marco de tiempo queda así del 1 al 22 de abril. Ya mandé un mensaje en el chat, también lo voy a compartir en Facebook para que a quien le interese estudiar contigo, pues bueno, nos deje sus datos y nosotros nos contactaremos a la brevedad. Pero también el enlace efectivamente al grupo de Hipólito, donde a mí me parece que en algún punto los psicólogos nos olvidamos de que nuestro papel es de educación, ¿no? Educar. Es acompañar a la persona, pero teniendo los conocimientos suficientes para entender a la persona, digo, a nivel de experiencia personal y también herramientas teóricas. Pero también acompañarla y justo como decías, informarla, explicarle para que la persona tome su propia decisión, ¿no? Te voy a leer algunos mensajes que están llegándonos. Claro. María Morales dice, gracias, muy interesante. Astrid Pantoja dice, primero agradecerte, Hipólito, muy buena conferencia. Solo quisiera agregar que me quedé con la duda, ¿cómo es que un psicólogo puede ayudar a diseñar los fármacos? Esa es una primera pregunta. Ok, vamos a ponerla ahí en la bolsita. Gracias, Norma ¿No la Berta. contesto? Te voy a leer todas, hay Ah, varias. ok. Va, va. Norma Berta, por favor envíen por WhatsApp la información. Ya la envié, la voy a reenviar en este momento. Preguntan también, y como psicólogos necesitamos saber qué está haciendo o qué debería hacer el fármaco, porque si un paciente me dice que toma un fármaco y yo no sé cuál es o lo que hace pudiera entorpecer el proceso. Karina Gutiérrez Mendoza dice, los pacientes interrumpen sus tratamientos por gusto. ¿Qué les puedo decir? Esa es otra pregunta. La psicóloga Marcela Triana escribe, hay estudios frente a ser estudiantes, me imagino, hay estudios frente a ser estudiantes de carreras como medicina y el incremento del cortisol. Bueno, esa es otra pregunta. Dice Norma Berta, gracias, por favor, ya lo contesté. Adriana Teo dice, muchas gracias por presentar esta información y motivarme a investigar más. Olinda Guzmán, gracias por psicoeducarnos con la farmacología. Lancelot, gracias, cambiaste mi forma de pensar. Ana Un dice, honor, Lancelot. quisiera preguntar si para un niño es igual de segura el ISRS como la sertalina por tiempo. Sertralina. Ah, sí. Y Marcela Triana dice, gracias definitivamente para la psicoeducación que damos los psicólogos con base en esta sesión, es maravilloso. Adelante, Hipólito. Ok. Ok, primero, la parte de diseño de fármacos, bueno, esto cabe señalar que no creas que sales de la licenciatura y puedes hacerlo. No, existen ya, estamos en una parte
la humanidad a final de cuentas, de que tenemos ya herramientas que parecen de ciencia ficción, de verdad. Y a partir de diferentes programas se pueden, digamos que diseñar esas moléculas y saber en un aproximado, utilizando una computadora, cómo interaccionan con ciertas células. ¿Ok? Y a partir de ahí se hace el trabajo de, primero, verlo en, el proceso es primero hacerlo en células separado, a ver si esas células no, si esa molécula no tiene un efecto cancerígeno incluso, si tiene, digamos, primero en células separadas del sistema nervioso, de astrocitos, de neuronas, de lo que tú quieras, ¿ok? Después pasas, si todo sale bien y no tiene efectos negativos, pasas al modelo animal. En el modelo animal ya ingresas una vez más el fármaco, pero haces pruebas conductuales, que hay toda una ciencia, precisamente las neurociencias, farmacología, neurofarmacología, que se encargan de ver el comportamiento, de observar el comportamiento de este tipo de animales con esa molécula. Y después ya va el tratamiento con los humanos, que en este caso también se puede llevar a cabo. Sin embargo, primero es con una N, básicamente 3, 4 personas, y después vas creciendo la N, la muestra, para ver si ese fármaco de verdad está haciendo el efecto que tú quieres en la población. ¿Ok? ¿Es algo complicado? No digo que no. Sin embargo, sí se ha demostrado que, por ejemplo, pues yo tal vez no lo estoy, no voy tan de ese lado, pero sí estamos pensando, en donde yo estudio, se llama el CIMBESTAP Sur, es en el Centro de Investigación del Envejecimiento, de diseñar precisamente, no fármacos, tratamientos, pero en este caso para hacer que haya un envejecimiento exitoso. No impedir el envejecimiento, todavía no se llega a eso, ¿ok? Pero hacer que las personas puedan envejecer sin problemas cognitivos, sin cáncer, por ejemplo, y eso a través de precisamente, de la modificación en la microbiota intestinal. Pero de la misma manera, eso se puede realizar, lo puede realizar un psicólogo. ¿Por qué? Porque pues eso es ciencia básica, ciencia fundamental. Es complicado, yo lo sé, pero sí se puede, créanme. De verdad se puede realizar. De hecho, los que hacen los fármacos no son los médicos. Si he de ser sincero, a veces los médicos pecan de creídos cuando en realidad su conocimiento en física, química y biología no es tan alto, ¿eh? Los que hacen los fármacos son los químicos, son los biólogos, son los físicos también, de hecho. ¿Ok? Pero sí, sí se puede, pero hay que estudiar mucho. ¿Cuál era la otra pregunta? A ver, esa es la primera. Si un paciente interrumpe por gusto su tratamiento, ¿qué les puede decir? Bueno, en primera, yo creo que por gusto no. ¿Por qué? Bueno, aquí va esta parte también, que no se toma en cuenta, que muchas veces el paciente al que tú le estás tratando, el que tú le estás dando el fármaco, tiene depresión, tiene ansiedad. Entonces, no creo que lo haga por gusto. Eso yo sigo siendo psicólogo, les recuerdo, dentro de lo que pienso, eso es una conducta autodestructiva, ¿ok? Porque no estás cuidándote a ti mismo. Y muchas veces esa conducta autodestructiva puede deberse a que no conoce cómo funciona esto. Si se lo deja de tomar, ok, ¿por qué te los dejas de tomar? ¿Te quieres sentir triste? ¿Quieres sentirte mal? Pienso que también puede ser porque no se tiene el conocimiento de cómo el uso del medicamento psiquiátrico puede afectarte y Ujú. entonces ahí tal vez pienso que también puede ser por ignorancia Ignorancia. No, o falta totalmente. de disciplina también, o sea, también Ah, es de hecho, ocupa disciplina. Eso que mencionaste, réplica, yo lo considero también piedra angular. Muchas veces, pues no queremos seguir cierto régimen y a final de cuentas, tomar fármacos también es llevar un régimen. Entonces, sí, efectivamente podría ser eso también. Bueno, pueden ser muchas cosas a final de cuentas. ¿Qué le dices? Pues yo creo que en primera, explicar esta parte de la psicoeducación, cómo funciona y qué problemas va a tener si no se lo toma. ¿Ok? Y segunda, también tratarlo no solo con él, también puede ser con su familia. ¿Ok? exactamente. Otra pregunta será si hay algún estudio respecto al incremento del cortisol en los estudiantes de carreras como medicina.
Sí, de hecho, esa, la carrera de medicina creo que es la que más estudios tiene en ese aspecto y efectivamente los niveles de cortisol en los estudiantes de medicina aumenta mucho. Actualmente no solo estudiantes, doy un ejemplo más a cierto punto, pues, general, no solo en la academia. Se está haciendo una investigación, la UNAM, sobre alteraciones precisamente en depresión y insomnio en bomberos porque Mm. precisamente pues, ellos tienen este nivel de estrés, de suena la campana y tienen que ir en diferentes situaciones que los tiene en un nivel de atención y de cortisol alto. ¿Ok? Pero sí, sí hay muchos estudios de eso. Ana dice, ella quiere preguntar si para un niño es igual de seguro el uso de ISR como la sertralina, Sertralina. ¿no? Por tiempo Sí, indefinido. ok, bueno, cabe señalar tiempo indefinido. Ah, ok, bueno, eso una vez más, no me quiero meter en la parte de psiquiatría, eso te lo recomiendo ver con el psiquiatra. Lo que sí te puedo mencionar es que en realidad sí son tratamientos seguros dentro de lo que cabe. Eh, a nivel prolongado, ay, es que depende de lo que entiendas prolongado. Esos fármacos se usan mínimo 6 meses y se pueden durar hasta 4 años, 5 años, incluso personas que lo tienen para toda su vida. Entonces, ahí eso de uso prolongado, pues es algo ambiguo. Lo mínimo que se utilizaría, creo que sí son 6 meses, si mal no recuerdo, pero igual, sí tendrías que consultarlo con el psiquiatra. Lo que sí te menciono es que esos tipos de fármacos, como mencioné, son los más seguros. Entonces hay que confiar en la palabra, en lo que dice el psiquiatra. ¿Ok? Pregunta Carolina si el uso prolongado de la risperidona durante muchos años puede hacer que el niño se vuelva pasivo y finalmente no reaccione con este medicamento. Bueno, sí, la risperidona en este caso se utiliza, es un antipsicótico, cabe señalar, ¿eh? Pero se usa para niños con TDA regularmente. Y Y también me sí, sí. parece que perdón que me meta mi cucharota, pero me parece que también con epilepsia, ¿no? Fíjate, este dato no lo tengo tal cual, yo lo recuerdo más con psicosis y con TDA, pero no me sorprendería. Entonces sí, podría ser. Y sí hay estudios que dicen que los niños que toman este tipo de medicamentos posteriormente son propensos a tener enfermedades neurodegenerativas en una edad más avanzada. Sin embargo, una vez más, no me quiero meter en esta parte, entonces primero retomarlo con el psiquiatra o incluso con un neurólogo, ¿ok? Pero sí, sí hay estudios, solo que también yo, psicólogo, aunque sepa de esto, cuando ya es de humanos, con la punta de los dedos, ¿ok? Solo te puedo decir un par de recomendaciones, más que nada que vaya con el neurólogo, psiquiatra o incluso una segunda opinión, nunca está de más. Adriana, en pocas palabras, que si ella tendría que llevar un registro de todas las medicinas de que, para qué las toma y qué son, y que cuando vea al especialista, sí tendría que mencionar todas las medicinas que está tomando. Bueno, es que eso en México no se hace, pero sí se ha visto que se hace en otros países. En otros países es perfectamente normal que el psicólogo te mande un informe que diga cómo se desarrolló el paciente, eh, cómo se desenvuelve el medicamento, la conducta con respecto a el... Ay, ay, ay. Permítame, solo un segundo, es que... un segundito, por favor. Gustaría comentar respecto a el porqué del curso de Hipólito, por qué este enfocarlo al marco escolar, es porque si como adultos muchas veces no llevamos un registro ni de las enfermedades que tenemos, ni de los medicamentos que tomamos y se los informamos, en ocasiones no los informamos adecuadamente. Platicábamos un caso de una persona y también te comentaba otro caso personal de que llegamos con el psiquiatra y sin información. Lo ideal, si es que estamos en un tratamiento psiquiátrico, es llevar un diario para que en las citas con el psiquiatra informarles acerca de los cambios en estados de ánimo y también físicos. Pero en el caso de los niños, la situación es que el niño pasa mucho tiempo en la escuela
Y si, por ejemplo, los docentes o el psicólogo de la escuela no tienen conocimiento de cómo actúan los medicamentos y cómo se puede manifestar en un niño, y luego no pasa esta información a los padres de familia y en consecuencia no llega la información al psiquiatra, el psiquiatra no va a saber si el medicamento es adecuado o la dosis es adecuada. Y también un niño no tiene el recurso. Si nosotros como adultos no tenemos muchas veces el recurso para verbal para comunicar, bueno, en un niño por su desarrollo cognitivo, pues tampoco lo va a tener, mucho menos lo va a tener. Entonces, como adultos somos responsables de los niños y podemos actuar desde la casa o como profesionales desde el marco escolar o el marco terapéutico. Bueno, esa es mi intervención para. No, ay, disculpa mucho, es que a una esposa nunca se le cuelga el teléfono. Nunca. Entonces, Buen ejemplo. nunca. Buen ejemplo, Hipólito. Pero sí, efectivamente, como menciona Ripe, en muchos, bueno, lo que estaba mencionando, en muchos países ya se tiene este tipo de comunicación. Más que nada, como la titulación del fármaco puede afectar al niño. Un niño, y aquí los que sean madres, crece muy, muy rápido. Entonces, eso mismo de crecer puede afectar también la administración del fármaco y se tiene que modificar constantemente. También me preguntaban, retomando la pregunta anterior de la risperidona, en realidad la risperidona sí se debe usar por corto tiempo, ¿ok? O tal vez usarla y después bajar las dosis, según recuerdo. Entonces, igual, coméntalo con tu psiquiatra. ¿Ok? Correcto. Además que hay psicólogos que dicen que a la semana la tableta va a tener efecto y la ansiedad de ver que no resulta genera más ansiedad. Un gusto, Alan, escucharte. Areli dice, suspender el medicamento también es por efectos secundarios. Muchas veces los psiquiatras no toman en cuenta al paciente individualmente. A mí me pasó que mi psiquiatra no consideró una gastroenteritis reciente que Ah, me estaba haciendo más daño que me recetaba. Yo creo, perdón, Alan, yo voy a los- hacer una pequeña puntualización aquí. No interrumpirlo de forma individual, una toma de decisión llevada a cabo por ti mismo, siempre hablarlo con el psiquiatra. A final de cuentas, y eso es algo que también yo lo platicaba alguna vez con mi psiquiatra, le decía, yo necesito saber, porque al final de cuentas soy yo el paciente, yo soy la que va a cargar con todo esto. Entonces tú me tienes a mí que informar. Yo tengo que trabajar junto contigo y lo que no entienda te lo voy a preguntar o en última instancia lo tengo que investigar, pero yo tengo la responsabilidad de mi tratamiento. Entonces, en este caso, Areli, yo lo que te puedo decir es nunca, y a quien esté escuchando, nunca suspendan un tratamiento psiquiátrico por su propia cuenta. Si su psiquiatra no tiene la delicadeza y no tiene la paciencia de informarles, pidan una segunda opinión, exacto. pero no tomen decisiones por sí mismos porque están jugando con su propia vida y con la de sus familiares. Entonces, por favor, Ada. No, sí, totalmente de acuerdo. En realidad, eso de la gastroenteritis, cabe señalar que no sé si se le comparte la información, que es una parte. Muchas veces, por el tiempo, a veces las citas con el psiquiatra son de menos de media hora. No se puede compartir toda la información necesaria y correspondiente. Pero en este caso existen otras alternativas que un psiquiatra te puede hablar mejor que yo sobre esas. Una de ellas es la terapia anticonvulsiva, por ejemplo, que está muy satanizada, pero la verdad es de que tiene mejores efectos que muchos fármacos. ¿Ok? Entonces sí, una vez, totalmente de acuerdo, una segunda opinión nunca está de más. ¿Algún fármaco que podría ayudar en la memoria? Y bueno, fármaco para la memoria, pues no, la verdad, existen que te ayudan para la atención, como el metilfenidato, pero obviamente solo se recetan para niños con TDA. Lo mejor que puedes dar para la memoria, pues es hacerle caso a las abuelitas, comer bien, hacer Dormir. ejercicio, dormir, exactamente. Así se ha visto que comida que tiene una mayor concentración de triptofano, que es un aminoácido, también hablaremos de ella en el curso, tiene un mejor desempeño cognitivo. Pero un fármaco para la memoria, no. Lo mejor que puede haber es un suplemento de triptofano o de algún otro tipo de componente esencial que ayude, pero que te sea mejor en la memoria, no. Bueno, Adriana, muchas gracias, Rivka, por esta importante recomendación con respecto a que los padres de familia deben informarnos en la escuela cuando su hija o hijo tomen algún medicamento y que mantengamos una comunicación cercana de sus conductas en la escuela con los padres de familia. Exactamente, es un equipo al final de cuentas, ¿no?
A mí me gustaría hacer un comentario final y después pasarte la palabra a Hipólito para terminar este webinar. Justo al inicio hablabas de la situación de la satanización del psiquiatra, ¿no? Y este divorcio entre psicólogo y psiquiatra, donde hay una constante, ¿cómo se podría decir? Competencia que no tiene lugar en lo absoluto. El médico es médico, el médico psiquiatra es médico psiquiatra, el psicólogo es psicólogo. Cada uno juega un papel importante justo en la salud mental, que es el tema que nos atañe. Y algo que me parece muy interesante desde que te conocí, Hipólito, que tú dices, no es la pastillita mágica, ¿no? Y en ese punto coincidimos de que tiene que haber, sí, para algunos trastornos, para algunas enfermedades mentales, incluso para enfermedades que pueden ser transitorias. Digamos, conozco el caso de una dama que se psicotizó, siguió un tratamiento no corto y posteriormente la dieron de alta, ¿sí? Entonces, el trabajo del psiquiatra junto con el psicólogo es muy importante. La medicación en muchos casos puede salvar vidas, pero también el estilo de vida, ¿no? Cuánto es que duermes, cuánto es que comes, si te sometes a situaciones de estrés, y como lo mencionabas, ¿no? Las recetas de la abuelita, ¿no? A veces algo tan simple como dormir te puede equilibrar y regresarte a un lugar en el que tú puedes continuar funcionando. Entonces, no satanizar la situación de ir a visitar al psiquiatra. Hagamos, por favor, conciencia que ir a ver al psiquiatra puede ser como ir a ver al dentista. Nadie se avergüenza de ir a ver al dentista. Entonces, ¿por qué ver el ir al psicólogo el ir al psiquiatra como algo negativo? Y también el decir que en este espacio y ha habido muchos comentarios y de verdad, bueno, asumo el riesgo de que haya más comentarios. No me importa, bueno, sí me importa porque me ayuda a profundizar más y entender mejor el fenómeno, pero un psicólogo no puede diagnosticar. Quien diga que puede diagnosticar está en un error. Quien diga que un psicopedagogo puede diagnosticar dislexia está en un error. No se puede. La dislexia es parte de un trastorno psiquiátrico. Quien diga que un psicopedagogo puede diagnosticar discapacidad intelectual no es cierto, se equivoca. Eso es parte de un trastorno mental que lo atiende un psiquiatra. Sí lo puede referir un psicólogo, sí lo puede referir un docente, tener la sospecha, pero no diagnosticar, tampoco medicar. Que sí, y también lo mencionaste, Hipólito, que Sí, el psicólogo tiene una información más amplia sobre los pacientes, porque totalmente. pasa más tiempo y en ese sentido puede referir y puede estar en contacto y hacer buen equipo con el psiquiatra justo para ayudar a la persona. Entonces, enfocarnos más al que sí y no al que no. Creo que es bueno, pero entender el qué no, porque al final de cuentas estamos tratando con seres humanos y dices mucho el tratar con la punta de los dedos, ¿sí? Un ser humano, la pérdida de un ser humano es terrible, pero no afecta solo a ese ser humano, sino toda la gente alrededor. Tiene familia, puede tener hijos, amigos, padres. Entonces, por favor, sensatez, tengamos sensatez y tomemos responsabilidad, sobre todo como profesionales. ¿Algo con lo que te gustaría cerrar, mi querido Hipólito? Pues en realidad creo que lo resumiste bastante bien, Ritka. Bueno, los que sean bienvenidos también en el curso y en el grupo, compartiremos más información al respecto. Yo soy de los que creen que a final de cuentas pues no es una competencia ni nada, que podemos todos trabajar juntos. Entonces aquí hay personas que quizás se van mucho más que yo en algunas cuestiones. Entonces yo también estaré feliz de escucharlos. Y pues antes que nada, pues muchas gracias, Ritka, a toda la asociación IDP y a todos los presentes por compartir un poco de esto que la verdad a mí es un tema que me apasiona. ¿Ok? Gracias, Hipólito, y gracias por formar parte del proyecto y de la asociación y de esto que estamos construyendo juntos. Y ojalá que haya gente que se interese. Voy a compartir nuevamente y digo, va a estar la información en nuestras redes sociales para quien le guste, quien desee estudiar con Hipólito. Y gracias por llevar a cabo cabalmente tu profesión de psicólogo como educador también. Gracias. Nos vemos mucho, nos vemos. Mucho Gracias. gusto. Voy a dejarlos con una canción. Gracias. Nos vemos el próximo mes. Bye bye.
צריכה יותר להסתיר את הדמעות. ומה יקרה כשתשחררי את הידיים, תתני לזה לקרות. עוד תראי איך התפילות שלך לא היו לשווא, בנו לך שביל אל השמיים ממך אליו. יש תרופה, מים קרים על נפש עייפה, הביטי פנימה כמו שאני רואה אותך. כמה את יפה, כמה את יפה, כמו שאת. את הדלת הזו רק את תוכלי לפתוח, בשבילך על כאבייך רק את תוכלי לסלוח, למענך יש תרופה, מים קרים על נפש עייפה, הביטי פנימה כמו שאני רואה אותך. כמה את יפה, כמה את יפה,